Bueno, buenas tardes, profesora. Por medio de la presente exposición se tiene como objetivo explicar o analizar la sentencia número C-29702. Dicha exposición será llevada a cabo por el grupo de trabajo conformado por Natalia Isabel Zamboni Rivera, Jesús David Benavides López y mi persona, Juan Sebastián Coronado Campo. Entonces, en un inicio se empezará hablando del hecho jurídico. En la pantalla se presenta una pequeña definición de, de lo que es el hecho jurídico y mientras tanto mi persona estará pues hablando o explicando lo que es el hecho jurídico dentro de la sentencia ya mencionada con anterioridad. Entonces, la ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, solicita que se declare inexequible el artículo 76 de la Ley 599 de 2000. Esto en base a que considera que la norma acusada viola los artículos primero y 13 de la Constitución Política. Además, sostiene que la ley ya mencionada es discriminatoria para con los inimputables, ya que mientras los imputables tienen ciertos mecanismos de determinación anormal del proceso, como los que son oblación o pago, los primeramente mencionados no poseen dichos mecanismos, así como también alega que los inimputables deben de ir a prisión por 2 años, mientras que los imputables pueden evitarlo por medio de los mecanismos ya existentes y disponibles para los mismos. Ahora continúa mi compañero Jesús con la exposición. Muy buenas tardes. Yo me voy a encargar de hablar sobre el problema jurídico de la sentencia 297 del 2002. Para hallar el problema jurídico, las consideraciones hechas por terceros son parte de la Orbiter Dicta, que vendrían siendo relevantes pero secundarias. Lo que en este punto se debe tener realmente en cuenta son la consideración o consideraciones de la Corte, que en este caso serían la ratio decidendi, ya que es el argumento jurídico que le da pie a la decisión. El problema jurídico. Según el análisis que se le realizó a la sentencia 297 de 2002, el problema jurídico sería: conforme al artículo 241 ordinal cuarto de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 599 de 2000, que está estipulada en el Código Penal, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma que hace parte de una ley de la República. Tratándose del artículo 76 de la Ley 599 del 2000 sobre la medida de aseguramiento en casos especiales, es decir, para los inimputables, el cual expresa textualmente: cuando la conducta punible tenga señalada pena diferente a la privativa de la libertad, la medida de seguridad no puede superar el término de 2 años, siendo este argumento central de toda la sentencia en cuestión, la cual se fundamenta en la inconstitucionalidad de la norma acusada. La decisión. En mérito del expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar exequible el artículo 76 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal. Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publícase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívase el expediente. Muchas gracias. Ahora continúa entonces mi compañera Natalia con su temática. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el último punto que se va a tratar en esta exposición. Las normas rectoras que están presentes en la sentencia son las que voy a mencionar a continuación. Pero primero es importante mencionar que estas normas son aquellas que se encuentran inmersas en los artículos del 1 al 13 en el Código Penal colombiano y son quienes constituyen la orientación y la esencia del sistema penal colombiano. Ahora procederé a mencionar las normas correspondientes a la sentencia C-297-02. La primera es el artículo 1. Trata sobre la dignidad humana. Este dice que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. La segunda norma rectora sería el artículo 3, sobre el principio de las sanciones penales. Este dice que la imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionabilidad y razonabilidad. La tercera norma es el artículo 5, sobre funciones de la medida de seguridad. Esta dice que en el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación. Se hace alusión a este artículo ya que,
Como se ha mencionado varias veces a lo largo de la sentencia, a las personas inimputables se les debe aplicar la medida de seguridad, mientras que a las personas imputables sí se les debe aplicar las penas en función de lo estipulado en el artículo 4 del Código Penal. Una cuarta norma rectora sería el artículo 6 del Código Penal colombiano, es decir, la legalidad. Esta dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blancos. Bueno, se hace alusión a este artículo ya que las personas inimputables, como ya lo hemos dicho varias veces, deben ser juzgadas según la forma en la que está establecida en el Código Penal, considerando que el artículo 76 de la Ley 599 del 2000 fue considerado exequible por la Corte Constitucional, punto que ya se mencionó anteriormente en la anterior intervención de mi compañero. Una quinta norma rectora está en el artículo 7, que trata sobre la igualdad. Este dice que la ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de la Constitución Política. Bueno, para este punto es muy importante que sepamos qué dice el inciso 13 de la Constitución de nuestro país. Este dice que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad, manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. Y bueno, entonces analizando esto, es claro que este artículo está inmerso en la sentencia, ya que el inciso mencionado anteriormente hace alusión a las personas inimputables, es decir, a las personas que tienen algunos problemas mentales. La sexta norma rectora de esta sentencia se encuentra inmersa en el artículo 10, que habla sobre la tipicidad. Esta dice que la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales de tipo penal. En los tipos de omisión, también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política y en la ley. La última norma rectora que vamos a mencionar en esta exposición es el artículo 11, que trata sobre la antijuricidad. Este dice que para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Bueno, se hace alusión a este artículo y al anterior, o sea, el artículo 10 y el artículo 11, pues ya que el estatuto prevé un régimen distinto para las personas inimputables, que estos son, pues vale la pena mencionar que son los individuos que al momento del delito y por factores como la inmadurez psicológica o ya sea por un trastorno mental no pueden comprender la ilicitud de su conducta o simplemente no pueden determinarse de acuerdo con esta comprensión y por esa razón no pueden actuar culpablemente. ¿Qué se hace en estos casos? En estos eventos el Código Penal no establece penas, sino que lo que hace es establecer medidas de seguridad, que no tienen una ocasión sancionadora como las que se aplican a las personas imputables, sino que tienen una ocasión de protección, de curación, de tutela y rehabilitación. Y por ello el estatuto punitivo exige que el comportamiento no sea culpable, sino que basta con que sea típico y antijurídico y que no se haya presentado una causal de exclusión a la responsabilidad. Bueno, con esta intervención terminaríamos la exposición del día de hoy. Muchas gracias por su atención.